Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto poder compartir una vez más esta noche con ustedes en este programa de las 7 de la noche. Reflexiones de la Biblia, como todos los días, reflexionando un poco en la palabra de Dios. Vamos a compartir con algunos grupos que nos están visitando siempre, que nos siguen en las redes, que nos acompañan mirando nuestros programas y aprendiendo un poco más acerca de Jesús, qué es las cosas que Jesús nos ha enseñado, qué es lo que Él nos ha dicho y que seguramente será de gran ayuda para nuestras vidas. Por esa razón, estamos aquí compartiendo con algunas personas y grupos que nos siguen cada noche. Hazlo tú también, así que te invitamos. Estamos estudiando todas las noches acerca de Jesús. Jesucristo nos ha enseñado muchas cosas interesantes en su relación con sus discípulos. Y en el último capítulo del libro de San Juan, ayer hemos meditado un poco acerca de cómo Jesús le enseñó a Pedro el principio del perdón. Jesucristo, cuando tú hierras, cuando tú cometes un error, generalmente no te rechaza. Algunas personas creen que Dios es un Dios que anda golpeando a las personas, que anda castigando a las personas, que anda buscando personas para poder hacer que ellos se sientan como corregidos, ¿no? Redarguidos constantemente. Y eso ha producido un sentimiento de miedo. Algunas personas rechazan incluso la idea de que nosotros predicamos a un Cristo o a un Dios malvado, a un Dios que constantemente está castigando a las personas. Y no es así, de ninguna manera. Hemos aprendido el día de ayer cómo Jesús, a pesar de que Pedro lo había negado, a pesar de que él había actuado de manera totalmente contraria a su promesa, él dijo, yo voy a morir contigo, hasta la muerte iré contigo. Y en el momento, en la decisión donde él tenía que poner realmente su coraje, es ese hombre impetuoso que siempre ha sido, que estaba dispuesto supuestamente a morir por Jesús, finalmente terminó negándolo. La historia termina el día de ayer cuando Jesús se presenta a los discípulos cerca al mar. Y allí los encuentra tratando de pescar. Y no habían pescado nada. Y luego la historia dice que ellos obedecieron a Jesús y tiraron la red nuevamente y pescaron muchos peces. Luego Jesús preparó comida para ellos. Traed los peces que acabáis de pescar. Y preparó y comieron todos juntos. Y allí, quizás Pedro, callado, sin hablar, en su experiencia personal, rechazado por sí mismo, frustrado por sí mismo, Jesús le da la bienvenida nuevamente, o sea, lo restituye como un discípulo y le dice, apacienta mis corderos. La actitud de Jesús fue una actitud muy amorosa para con Simón Pedro, hijo de Jonás. Le dijo, apacienta mis corderos. Y cuando Pedro fue preguntado nuevamente si lo amaba, él dijo, Señor, humildemente, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y esa es una de las cosas que Dios necesita de nosotros, que reconozcamos nuestra condición, que sepamos dónde estamos, cómo estamos, qué es lo que estamos haciendo con nuestra propia vida. Y de acuerdo a eso, Dios también va a buscar la manera de que nosotros seamos readmitidos, rediseñados en nuestra vida espiritual religiosa, que podamos retomar un rumbo distinto en nuestra relación con Él. Es el objetivo de Dios que nosotros busquemos una relación permanente con Él. Pero cuidado con esa relación permanente con Él, que se convierta en un privilegio que discrimine a otras personas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Jesucristo invita a Pedro a ser un discípulo nuevamente. Le dice, apacienta mis corderos. Y Pedro se siente parte de los discípulos otra vez. La negación, el rechazo de sí mismo, el fracaso que había sucedido en su propia experiencia al negar a Jesús y no haber estado al lado de Jesús, pero ahora que Jesús había resucitado, como que al Jesús invitarlo de nuevo, se sintió con el derecho que tenía antes de la crucifixión. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez. Yo he trabajado en una congregación religiosa adventista por 13 años aquí en el Perú y 5 años después en los Estados Unidos. He sido adventista de nacimiento. He conocido miles y miles de personas que se convirtieron al evangelio. Pero hay algo triste que sucede en las iglesias, y no solamente en la iglesia adventista, también en las otras iglesias evangélicas, católicas, protestantes, cualquier denominación que existe. Es que una vez que estando dentro de la iglesia, como que te olvidas que tú también eras pecador.
Y cuando ves a una persona ingresar nueva a la iglesia, lo que quieres es que ellos sean exactamente lo que tú no fuiste cuando tú ingresaste a la congregación. Comienzas a poner reglamentos, comienzas a poner exigencias, comienzas a decir que es muy nuevo, que él no sabe nada, que todavía es borrachín, que todavía fuma, que todavía es fornicario, adúltero, que no se ha casado. Comenzamos a pensar en todas las cosas negativas que generalmente suceden en las personas cuando conocen a Jesús. Y muchas veces nosotros nos hemos convertido en piedras de tropiezo a esas personas nuevas, a esas personas recién convertidas. Nos hemos convertido en ¿cómo se dice? Los jueces de esas personas. Por ejemplo, las personas quieren tomar un cargo, quieren participar en la iglesia, quieren formar parte de un grupo. Dicen, no confíes en él todavía, él acaba de salir de un pecado, de un problema. O sea, somos tan inseguros respecto a la obra de Dios en la vida de las personas que siempre le ponemos pero a las personas nuevas. Y nos convertimos en una piedra de tropiezo para los demás. En la experiencia de Jesús, después que le dice a Pedro, apacienta mis corderos, dice que Jesús comenzó a irse y Jesús le había dicho, sígueme. Y Pedro comenzó a seguirle. Pero Pedro pensó que solamente él era readmitido entre los discípulos. Pensó que él nomás había recibido el privilegio de Jesús de apacienta mis corderos. Y dice la historia en el capítulo 21 del libro de San Juan, el versículo 20, que Pedro, después que comenzó a seguir a Jesús, ya estaba yendo detrás de él, volvió para ver quién más seguía a Jesús y vio a Juan, el que Jesús amaba. Seguir a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Hablaba así personalmente con Jesús. Cuando Pedro vio que le seguía, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Por qué te sigue? ¿Qué se cree? ¿Él también tiene el mismo privilegio que yo? Es a mí a quien tú me invitaste a seguirte. ¿Por qué ahora él te está siguiendo? ¿Por qué él se cree también que debe apacentar los corderos que tú me encargaste a mí? Entonces Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. En otras palabras, formar parte de ser un seguidor de Cristo no es un asunto de exclusividad. Si tú perteneces a una religión donde crees que pertenecer a tu iglesia es ser exclusivos, ser como que una raza distinta, como que un grupo de personas de un nivel distinto a los demás, te equivocas. Si tú crees que tu persona, tu presencia en una congregación es la que le da sentido a todo lo que existe en esa congregación, te equivocas. Tú no eres más que un seguidor de Cristo. Pedro, a pesar de sus errores, a pesar de su negativa, a pesar de su trato inadecuado en los momentos de la crucifixión de Jesús, no había entendido que la exclusividad para la salvación no existe. Que Jesucristo abre las puertas a todo ser humano para que todos podamos seguirle y formar parte de ser sus discípulos. No importa si eres de diferente color, de diferente sexo, de diferente forma de pensar. No importa si eres un político o una persona común, si eres una persona instruida o una persona ignorante. No interesa. El concepto de ser un discípulo de Jesús está no circunscrito a un nivel, ni de conocimiento, ni de antigüedad en tu congregación. El asunto de ser discípulo de Jesús es creer que Él es tu Salvador y que Él es la única solución para tu vida. No tiene rangos, no tiene estratos, no tiene clases sociales. Tú eres un anciano de tu iglesia, eres un diácono, eres una diaconisa, eres una directora de un departamento o director y te crees ya que por eso eres una persona que puede opinar y los demás no lo pueden hacer. Te equivocas. Pedro le dijo, tú me has readmitido a mí como tu discípulo, me has dicho a mí que yo apaciente los corderos, y ahora ¿qué se cree? Y Jesús le reprende y le dice, mira, quiero que sepas que si yo quiero que él se quede hasta el final, hasta que yo venga, ¿a ti qué te interesa? ¿A ti qué te importa?
La salvación también es para él, la oportunidad de ser un discípulo también es para él, no solamente para ti. Y este concepto tenemos que aprender nosotros los cristianos, no ser exclusivistas, sino inclusivistas. Ser inclusivo significa es abrir las puertas de nuestra iglesia, abrir las puertas del evangelio, es hacer entender a los demás que Jesucristo es su Salvador también, sin privilegios, sin exclusividades. Jesús le dice a Pedro, si yo quiero que él quede hasta el final, ¿a ti qué te importa? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Algo interesante dice el libro de Juan. Él mismo da su testimonio. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de este libro, de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Lo que estoy diciendo, dice Juan, yo lo escuché de Jesús y Jesús, él mismo me lo dijo, pero no dijo porque yo no moriría, sino porque yo sería un siervo de él hasta que venga. La labor de Juan fue una labor muy importante y todos sabemos que la historia describe que Juan fue el último discípulo que murió en Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis gracias a la revelación de Dios. Y hay muchas otras cosas, dice Juan, que no puedo escribir, que hizo Jesús, que si escribiera no alcanzarían todos los libros del mundo para decir todas las cosas que hizo Jesús. O sea, el privilegio de que Jesús te invite a ti primero o antes que otra persona pecadora no te hace a ti una persona que quiera excluir a otras personas del evangelio. Tú no has sido llamado para ser juez, has sido llamado para ser un hermano, para que conduzcas a otros a los pies de Jesús. Ese es el mensaje de salvación que Cristo quiere que nosotros vivamos. A mí me ha dado mucha tristeza cuando muchas veces en nuestras reuniones eclesiásticas o en nuestras reuniones sociales, cuando hablamos de algún hermano, alguna persona que comete un error, siempre estamos fijándonos en las cosas negativas de esa persona. Y nos olvidamos que también fuimos nosotros, hombres pecadores, y que somos hombres pecadores, mujeres pecadoras. Que el privilegio que nos da la iglesia o la congregación o el liderazgo no nos hace personas con ventaja de seguir a Jesús. Más bien nos hace con mayor responsabilidad para poder predicar ese mensaje, para poder llamar a otros a conocer más del amor de Cristo. Yo te quiero invitar en esta noche, al término del estudio de Juan, del libro de Juan, que hemos comenzado por ahí por el capítulo 7, que puedas tú convertirte en un instrumento para ayudar a otras personas a seguir a Jesús hasta que Él venga. Que puedas negarte a ti mismo, quitarte los ojos de orgullo y egoísmo que tienes en tu congregación, en tu iglesia o en tus creencias. Que crees que eres exclusivo, que tú sabes más que los demás y por eso quieres tener la verdad. Este es el momento que tú desciendas al llano y le digas a la gente que tú amas a Jesús, que estás dispuesto a apacentar sus corderos, pero también quieres invitar a otros para que amen a Jesús, sin exclusividades, para que también apacenten los corderos, para llevarlos un día al rebaño de Cristo. Yo te invito en esta noche a que hagas una introspección de ti mismo, que te des cuenta tú mismo qué es lo que estás haciendo con tu vida cristiana. ¿Estás siendo una ayuda? ¿Estás siendo una bendición? ¿Estás caminando en el camino de aquellos que realmente quieren apacentar las ovejas de Cristo? ¿Quieres tú ser un testimonio para que otras personas puedan comenzar a seguirle también a Él? Haz algo. Reconoce tus errores. Deja tu orgullo espiritual y religioso y eclesiástico. Deja de pensar que eres una religión exclusiva y comienza a invitar a otros a amar a Jesús, porque Él es el único que nos ayudará a alcanzar la salvación. Yo deseo que Dios te bendiga en esta noche, que Dios te dé fuerzas y ánimo sobre todo, para que tú puedas ser un discípulo de Cristo que apacienta los corderos junto con todos, para que un día cuando Cristo venga, muchos puedan decir gracias por haberme conducido a Cristo. Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Amado Padre, te entregamos nuestro corazón, nuestros planes, nuestra vida en tus manos. Que esta meditación que esta noche hemos entregado sea para que podamos recapitular nuestra vida espiritual y retomar el camino de un siervo útil para ti, para poder conducir a otros a tus pies, apacentar tus corderos en camino a encontrarse con Jesús. Danos fuerza, danos ánimo para seguir adelante. Perdona nuestras faltas, ayúdanos en nuestra salud
Bendice a nuestros amigos que están pasando momentos difíciles, a los que están desesperados por la salud de un familiar. Ayúdalos a no faltar su fe, que tu espíritu los dé sustento. Ayúdanos a nosotros a seguir en las cosas que tú nos muestras como el camino para seguir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y te dé paz y sobre todo te llene de bienestar en tu vida. Comparte este mensaje con otras personas. Este es el programa de todos los días, Reflexiones de la Biblia con Boris Darmon. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.